que la tiene volviendo a la mesa, como todos los lunes, a Natalia Ubal, que hablará de otro de los temas discutidos en estas primeras semanas de 2026. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo andas, Martín? Muy ¿Todo contenta bien? De este nuevo comienzo, con muchos desafíos además. Lo mismo decimos delante. por acá, efectivamente, ya hablamos de eso al comienzo. Y bueno, serán semanas de movimiento y de actualización de esa información con respecto al futuro de la Diaria Radio, que lo más importante que tenemos para decir, insistimos, es que va a crecer y a consolidarse en este 2026. Hay que definir de qué maneras, y bueno, y eso irá siendo actualizado conforme pasen unos días que son de trabajo muy intenso con respecto a las distintas posibilidades que existen. Intensa es la discusión que se ha generado en torno al convenio firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, que permite que adolescentes que están bajo privación de libertad accedan a capacitación con las Fuerzas Armadas. Ahí tengo una duda si las Fuerzas Armadas en general o el Ejército Nacional en particular. Capacitación no específicamente vinculada a lo militar, aunque también generando la posibilidad de que puedan haber, en el caso de que haya perfiles con interés en eso, luego algún tipo de acercamiento ya a la actividad militar concreta. Bueno, de todas las voces que se han manifestado, ¿por cuáles empezás en esto que el gobierno respalda? No sin discusiones incluso a la interna del Frente Amplio. Capaz que es importante empezar por clarificar qué es lo que se está acordando concretamente. Hoy va a ir la ministra, como ustedes ya dijeron, Martín, más temprano, al Parlamento, a la Comisión de Defensa del Senado, a instancias o invitada por Javier García, el exministro de Defensa, que está a favor de este convenio y quiere que la ministra explique las características del convenio. También va a ir el INISA, las autoridades del INISA. Pero ahí es importante empezar por lo que dice efectivamente el convenio. El convenio es un convenio marco, que como sabemos todos los convenios marcos entre instituciones no son muy detallistas, digamos, ¿no? Son cuestiones de enunciados generales y no detalla específicamente qué tipo de talleres o de cursos se van a llevar adelante. Lo único que dice es el interés o expresa el interés de las instituciones por desarrollar proyectos educativos y culturales en conjunto. Luego dice que el convenio tiene una vigencia de 2 años con opción a renovar 2 años más automáticamente y además que no hay ningún aspecto económico de por medio, no hay ningún pago de por medio y se va a generar una comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento de ese convenio. Eso es lo único que establece el convenio marco. Entonces, para entender qué significa o qué implica esto, tenemos que ir a las declaraciones de las autoridades. Y acá empieza el primer punto interesante porque no han dicho cosas demasiado coincidentes las autoridades respecto a este tema. Han hablado la ministra de Defensa, Sandra Lasso, también habló el presidente del INISA, Jaime Saavedra. El INISA, recordemos, es el Instituto de Inclusión Social Adolescente que atiende a jóvenes privados de libertad y adolescentes. Y habló también, vos preguntabas recién, Martín, si es una cuestión de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Sí. Aparentemente, porque tampoco queda demasiado claro, pero aparentemente sería el Ejército, porque el que ha hablado por este tema como vocero es el comandante en jefe del Ejército, Mario Estevenasi. Entonces, vamos a escuchar un poco parte de lo que contaban estas autoridades sobre el convenio antes de ir directamente a las críticas. Vamos a escuchar primero la entrevista que le hacía nuestra compañera de la diaria, Yamila Silva, a la ministra de Defensa la semana pasada. Se publicó el miércoles la entrevista y ella explicaba de esta forma cuáles son algunas de las características de este convenio. Porque el convenio, que quiero que lo tengan, habla de no amputarnos la posibilidad del intercambio. Muy cuidado, esto no es instrucción militar, esto no es adoctrinamiento, mucho menos lo que tenga que ver con manejo de armas o herramientas militares. Es simplemente ese sistema de educación que también tienen las Fuerzas Armadas y que voy a agregar algo. Ese sistema educativo siempre está subordinado desde lo militar a lo civil. Nosotros tenemos allí como referente en este convenio al magíster Diego Delía, que está al frente de formación militar. Tenemos también a uno de mis adjuntos, que es Daniel Marsiglia, con una vasta trayectoria de trabajo en el Ministerio de Desarrollo. Y tenemos también a Alberto Fumero, que es el director de Servicios Sociales del Ministerio. Ellos son los que coordinan con los mandos militares y los que definen el lineamiento por el cual nosotros podemos ofrecer algo al INISA. Lo mismo en INISA hay referentes que van a estar elaborando esos planes, proyectos que tienen que ser
muy revisados obviamente por el mando civil en el caso nuestro y por los técnicos de INISA para ofrecer esta formación. Eso dijo la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. ¿Qué dijo el comandante del Ejército, Stevenacci? Bueno, Lasso, como veíamos, habló de que el INISA va a tener un poco la supervisión de todos estos programas, pero cuando uno escucha, por ejemplo, a Mario Stevenacci, que habló el viernes con Subrayado, en realidad él dijo que ya estaban definidos, que el Ejército iba a proporcionar cursos en la Escuela de Ingenieros del Ejército en albañilería, construcción e instalaciones eléctricas, eso por un lado, ¿no?, en términos de capacitación, pero quedó claro que tampoco se va a limitar a la capacitación de estos jóvenes del INISA, porque primero va a haber como una presentación en la Colonia Berro, eso también lo dijo el presidente del INISA, en la Colonia Berro a la que pueden asistir otros jóvenes de otras instituciones, otros centros del INISA, sobre lo que es el Ejército y lo que implica el Ejército como institución y las Fuerzas Armadas en general, pero además vamos a escuchar ahora lo que decía Stevenacci a Subrayado respecto a otro tipo de formación que también planean impartir. Este convenio particularmente se basa en 3 pilares. La idea nuestra es comenzar en el propio INISA, presentando al Ejército, tratando de mostrarles cuáles son algunas de nuestras características y de ahí tratar de empezar a definir quiénes van a ser los 20 muchachos que estarían pasando a una segunda etapa, que la segunda etapa la vamos a hacer en una unidad militar, seguramente de la División de Ejército 1, y lo que va a buscar es tratar de trabajar en valores y disciplina y hábitos. Eso va a ser el trabajo central. Valores, disciplina y hábitos. Eso como descripción general, por más que involucre tareas puntuales en distintas actividades, no sé, sociolaborales, no es lo que en general desde la órbita política civil, digamos, se viene destacando. Exacto, por eso yo quería traer este audio que bueno, Stevenacci habló con Subrayado la semana pasada, me parece importante para ver un poco por dónde está orientando el Ejército esta formación. No menciona nada Stevenacci en esa nota sobre la coordinación con el INISA, no quiero decir que no la haya, pero simplemente lo menciona como de forma muy autónoma, ¿no?, lo que van a hacer. Y vamos a escuchar ahora a Saavedra respecto a, bueno, cómo visualizan esto también como una opción de salida laboral para los jóvenes del INISA. Todo el tema del trabajo es un tema muy importante. Entonces, nosotros queremos que también conozcan esta opción y que el día de mañana, cuando estén en libertad, si quieren postular para, como han hecho 27.000 familias en Uruguay hoy, si el día de mañana quieren postular, que puedan postular. Saavedra, a diferencia de Stevenacci, se centró en lo laboral, en la preparación específica. Sí, ahí Saavedra, hay que decirlo, habló con Emiliano Cotelo en Perspectiva. Esta entrevista es del jueves de la semana pasada, y ahí lo que él dice es, bueno, el Ejército es una salida laboral para muchas personas, dice él, no lo escuchamos recién, pero en la entrevista explica que, bueno, que jóvenes que no están privados de libertad eligen esa salida laboral y que, bueno, en este caso, ¿por qué negársela? ¿Por qué no presentarles esa opción a los jóvenes que están privados de libertad en el INISA? Quería traer un poco esto para contextualizar lo que viene después, Martín, que son las críticas, que yo voy a resumir en las críticas porque han provenido de distintos ámbitos. Por un lado, sectores del Frente Amplio o referentes del Frente Amplio, Casagrande, por ejemplo, el sector del Frente Amplista, también el senador del Partido Socialista, Gustavo González, han cuestionado el convenio. Por parte de organizaciones de derechos humanos lo ha cuestionado Serpaj. La presidenta de la institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, ha pedido el convenio para que la institución lo analice y ha mostrado su preocupación. Después ha habido críticas de sindicatos de la educación. Y ha habido, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Magisterio, los funcionarios de la UTU, el Sindicato de Formación Docente, han cuestionado el convenio, y también un académico especialista en defensa, Julián González Guller, publicó una columna de opinión en La Diaria analizando este convenio de manera crítica el fin de semana. Entonces, todo ese paraguas, todo ese de organismos y de personas, en realidad se puede resumir las críticas, podríamos decir, Martín, en tres aspectos, ¿no? Por un lado, se
cuestiona la especificidad que tiene las Fuerzas Armadas para la formación de este tipo de proyectos educativos. Lo que sostienen es que, bueno, que no tienen formación para impartir proyectos educativos integrales, que en realidad está centrada su formación en la disciplina militar, los valores, los hábitos, estos que escuchábamos de Benassi, y que no tienen formación para eso otro, y que tampoco es su función establecer ese tipo de formación para los jóvenes, en este caso, no militares, digamos, ¿no? Para los jóvenes civiles. Y eso por un lado. Por otro lado, se cuestiona que se esté ampliando nuevamente el campo de acción de las Fuerzas Armadas. Recordemos que venimos de un proceso en el que las Fuerzas Armadas crecientemente están asumiendo tareas en el ámbito doméstico que antes no asumían, y bueno, esto es parte de ese proceso de que continúan, digamos, de alguna manera actuando en el ámbito civil de cierta forma, ¿no? O que es propio, digamos, del ámbito civil. Y luego un tercer grupo de críticas que tiene que ver con la institución Fuerzas Armadas, ¿no? Y el rol que desempeñó en la dictadura, pero trayéndolo a la actualidad, el silencio que mantiene sobre el paradero de los detenidos desaparecidos o la falta de autocrítica respecto a su rol en el pasado, en la dictadura concretamente. Esas son el paraguas, Martín, de críticas, y nuestra compañera Yamila Silva en la entrevista con Sandra Lazo le pregunta por estas críticas, y esto es lo que responde la ministra. Me siento muy orgullosa de pertenecer a una fuerza política que no tiene unanimidades, que cada uno tiene una mirada diferente. Yo creo que eso la enriquece. Son mis compañeros, saben la militancia que hemos tenido comprometida como militantes, como legisladores, como parte de la presidencia del Frente Amplio en su momento, y hoy como representante de un ministerio que a veces yo siempre digo, no quiero que se malinterprete, porque yo soy y seré representante también de mi fuerza política. Pero hoy el ministerio no tiene connotaciones político-partidarias, es un ministerio al que responde a toda la ciudadanía. Soy la ministra de todas y de todos, quiso decir, como dicen los presidentes cuando llegan a ese lugar y se separan, digamos, del vínculo más directo con su fuerza política. En este caso, creo que Lasso al final abonó esa idea y te da pie para un redondeo. Sí, daría para discutir muchísimo este concepto, pero yendo un poco para cerrar un par de datos nomás, Martín. Primero que hay un congreso del Frente Amplio en septiembre y algunos sectores ya están planteando, bueno, volver a discutir el rol de las Fuerzas Armadas. En las bases programáticas del Frente Amplio para este periodo no se menciona el rol de las Fuerzas Armadas. Hay una mención muy lateral y breve a la defensa y a la soberanía, pero no hay mención a las Fuerzas Armadas. Eso quizás como sea indicio de institución. Discrepancias, ¿no? Muchas veces cuando las menciones no son específicas es porque mejor no profundizar. Claro, exacto. Sabemos que hay discrepancias. Bueno, sobre eso no vamos a tener tiempo de ahondar, pero sabemos que en los sectores del Frente Amplio hay discrepancias sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Algunos quieren unas fuerzas más potentes, otros quieren unas fuerzas más reducidas, con un ámbito más acotado de actuación, etcétera. Pero otro punto interesante, Martín, para cerrar, tiene que ver con la normativa que puede llegar a amparar este convenio, porque ahí también hay una discusión. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la presentación del convenio, sostuvo que la Ley Marco de Defensa Nacional ampara este convenio, ¿no? Le da marco porque, bueno, habla de que la defensa es una cuestión de toda la ciudadanía y habla de una serie de cuestiones ahí en sus artículos 1 y 2, pero, por ejemplo, Julián González Guller, y como no tenemos tiempo, invito a los oyentes a leer esa columna, plantea que en realidad esto está desvirtuando esto y otras cosas más que se le han asignado a las Fuerzas Armadas, como la custodia perimetral de las cárceles, el patrullaje en zonas fronterizas. De alguna forma está desvirtuando el espíritu de la Ley Marco de Defensa, que planteaba justamente acotar el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas a la defensa de agresiones externas y limitar al máximo su actuación en el ámbito doméstico. González Guller dice que en realidad hay solo 2 decretos aprobados por Fernández Huidobro, uno de los cuales, el ex ministro de Defensa Fernández Huidobro de los gobiernos del Frente Amplio, uno de los cuales ya está derogado por el gobierno de Lacalle Pou, que hace mención tangencial o como objetivo a cuestiones vinculadas a la educación, pero que en realidad contradice, según él, la Ley Marco de Defensa. Entonces ahí hay un punto también de cuál es el amparo normativo del convenio. Gracias, Natalia, por este resumen de una discusión que sigue viva, que sigue en curso y que la diaria irá actualizando. Y hasta el lunes que viene, seguramente con otro asunto. Hasta el lunes, Martín.